Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy vamos a dar un repaso a algo que ya es casi tradicional todos los veranos, ¿no? Hay hitos marcados, ¿no? en la historia de la industria telco en España y en Europa. Y julio pues está lleno de ellos, ¿no? Pues desde la publicación del informe anual de la CNMC, que incluye, digamos que todas las estadísticas a cierre de 2022, o, como es el caso, lo que vamos a hablar ahora, ¿no? La publicación de lo que hasta hace 2 años se conocía como DESI, el índice de desarrollo de la sociedad digital, que es un comparativo que produce la Unión Europea, ¿no? Y que nos permite, bueno, pues hacernos una idea de cómo estamos y hacia dónde vamos en este mundo digital. Es, esto es tan así, ¿no? Que desde hace 2 años se llama Informe sobre la década digital, eh, y ha perdido de alguna manera, ¿no? Pues su componente competitivo, ¿no? Que tan caro les será tanto a los políticos pues, como a los periodistas, ¿no? Insisto, desde hace un año ya no se publica un ranking, sino que lo que se hacen es pues una serie de sugerencias, ¿no? Pues orientadas a cada uno de los países, ¿no? En este año, en el 2004, en el 2024, que incluye pues datos de alguna fecha de 2023, pues compilados, ¿no? De las distintas fuentes, ¿no? A las que puede tener acceso la Unión Europea, pues hay una serie de recomendaciones para España, ¿no? Que incluyen cosas que no pueden sorprendernos, ¿no? Pues continuar mejorando la digitalización de las pymes, de manera muy particular en la implantación y en la adopción de las tecnologías en la nube, del cloud, que es otro de los objetivos. Continuar con la digitalización de los servicios públicos, porque aunque España sigue ocupando una posición de liderazgo en este apartado, pues en general nos queda bastante dentro de la Unión pues para la completa digitalización de los servicios públicos, que era el objetivo de la década digital, y continuar con los esfuerzos para la producción, para que existan, ¿no? Especialistas en tecnología de la información y las comunicaciones, en ICT, es decir, estos profesionales, ¿no? Que serán capaces de alguna manera, ¿no? Pues de ocuparse, ¿no? De que esta transformación digital ocurra y sea provechosa. De hecho, leerse el report de todos los países, bueno, en particular del tuyo al menos, es casi obligatorio, ¿no? Si quieres entender, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y cómo pues estas tecnologías digitales tienen que acabar teniendo un impacto en la sociedad. Pero bueno, en general, más allá de que la redacción principal del informe pues no sea competitiva, en realidad nos gusta competir, ¿no? Y si miras con la suficiente atención, pues encuentras algunos datos, ¿no? Que te permiten tratar de ubicar a España en el concierto de toda la Unión, que es muy grande, como sabéis, pero de manera muy particular en lo que sería el grupo Euro 4, es decir, los 4 países más grandes de Europa, que son Alemania, Francia, Italia y España, siendo España el de menor población de estos 4. Hay, de hecho, dentro del informe, ¿no? Pues una representación tipo parrilla, tipo matriz, que probablemente sea una de las peores visualizaciones de todo el informe, ¿no? Pero que incluye información muy, 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 muy relevante, ¿no? Y en esta matriz, pues a España le va, como siempre en el DESI, razonablemente bien. De toda la lista de objetivos para cumplir, solo hay uno retrasado, es decir, con un triángulo rojo, y solo se pierde, es decir, con un aspa gris, uno, que además resulta que es el de Edge. Si nos comparamos con este grupo de Euro 4 que os decía, pues es de largo la mejor calificación, ¿no? Pero más allá de, bueno, pues alegrarnos, ¿no? Pues porque a España, como todos los años, le va bien en el DESI, creo que la matriz nos hace hacernos algunas preguntas más, ¿no? Y algunas no son tan fáciles de responder, ¿no? La primera es, ¿cómo es posible que Alemania
puntúe tan mal. Es decir, ¿cómo es posible que la calificación de Alemania esté entre las peores? Porque se pierden hasta 4 o 5 objetivos de hecho más, 7 estoy viendo, ¿no? Y en ninguno tiene un triángulo verde, es decir, en ninguno supera el objetivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la economía más grande de la Unión, la locomotora, segundo mayor exportador o tercero mayor exportador del mundo, ¿no? Digamos que nuestro refugio y nuestra barca, ¿no? Puntúe tan mal, puntúe tan mal, ¿no? En este índice que se supone que es tan importante, ¿no? De hecho, yo estoy convencido que el cambio de orientación desde el DESI competitivo hacia los informes del estado de la década digital nos van precisamente en la línea de no sacar tan mal a Alemania, ¿no? De no tener que enfrentar esa situación, ¿no? Pero es que si miramos el segundo país, digamos que la otra parte de Europa, que siempre se ha construido con ese equilibrio franco-alemán, ¿no? ¿Cómo es posible que Francia, no tan mal como Alemania, pero tampoco destaque? ¿Cómo es posible que pierda 2 objetivos, aunque uno sea el de Edge, y esté retrasada en 3, cuando España no está retrasada, bueno, está retrasada en uno solo, ¿no? Tenemos que pensar sobre eso y tenemos que entender qué estamos midiendo y qué quiere decir estos objetivos de la década digital y realmente cómo de impactantes son en las sociedades, en las economías y en las personas. Porque si es lo que parece, tenemos que actuar rápidamente, ¿no? Y no parece sencillo, ¿no? Eh, pero luego, además, hay también objetivos que el tiempo ha demostrado que eran o bien irrelevantes o bien arbitrarios, ¿no? Como el número de nodos Edge Computing, que aparece aquí como Edge Computing, ¿no? Que son objetivos que solo cumplen Italia, Rumanía y Eslovenia. Y en el resto de los países se dan por perdidos. Es decir, el retraso es tal que no habrá manera de conseguirlo en el periodo de la década digital, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué quiere decir esto? Eh, eh, hay más objetivos de este estilo, como por ejemplo en Data Analytics, ¿no? Donde claramente también estamos retrasados, pero en el que tampoco parece que queramos jugar un papel, ¿no? Es decir, tenemos y estamos, bueno, es 2004, ¿no? 2024, nos faltan 6 años, estamos a mitad de esa década. Tenemos que de alguna forma replantearnos de manera clara cuál es la estrategia, ¿no? Eh, ¿Para qué sirve todo esto y cómo queremos llegar allí y qué estamos midiendo, ¿no? El caso de Edge Computing es claramente una apuesta excesiva, ¿no? que hizo la Unión Europea, que hizo, digamos que el gobierno de la Unión para una tecnología que hasta el momento, pues en la práctica, se está mostrando como irrelevante, ¿no? Y conseguir estos objetivos no es solo una cuestión de tiempo, ¿no? Yo creo que probablemente al lado de esta mala visualización que os decía, esta matriz tan difícil de leer y con, digamos, tantas lecturas tan abiertas, ¿no? Pues hay una visualización que me ha gustado mucho, ¿no? Que es otra matriz bidimensional en este caso, que pone en el eje X el porcentaje del objetivo que se ha conseguido, es decir, dónde estamos ahora, dónde estamos, y luego pone el eje Y, en el eje Y, el número de años que necesitaríamos para cumplir el objetivo final si continuamos a la velocidad a la que vamos, ¿no? Y esto, de una manera bastante clara, nos permite ver cuál es de alguna forma qué tipos de objetivos son y cómo nos podemos manejar, ¿no? De hecho, si vamos a la parte inferior derecha, tenemos objetivos que son razonablemente fáciles de cumplir. Y ahí tenemos pues, los objetivos asociados a la infraestructura. Tenemos buenos porcentajes de cobertura, superando el 60% de cobertura, de cumplimiento, quiero decir, de logro del objetivo. Y además, el tiempo que se estima y veremos que esto tiene truco, ahora os explico el tiempo que se estima para conseguir el objetivo total, pues está por detrás de los 7 años que faltan. Estos son datos de 2023 aproximadamente, pues para conseguir la década, para consumir la década digital, ¿no? Entonces, bien, ahí
parece que son factibles, ¿no? Luego tenemos abajo a la izquierda, pues, objetivos que en la práctica son irrelevantes, no los estamos cumpliendo porque no queremos, pero podríamos conseguirlo si fuera necesario, ¿no? Como es el caso de los nodos Edge, que, insisto, pues claramente se ve que es una tecnología irrelevante, ¿no? Y luego están las cosas realmente difíciles que ocupan una posición central. Y también están las cosas que no sabemos, como la inteligencia artificial, que aparece con un grado de cumplimiento bajísimo y un tiempo para conseguir el objetivo altísimo. Es decir, realmente no sabemos qué hacer con esto de la inteligencia artificial. La buena noticia aquí es que no lo sabemos nosotros ni probablemente lo sepa casi nadie en este momento. Como os decía, si volvemos a ese tipo de objetivos más aterrizados, ¿no? Pues nos encontramos con los objetivos difíciles de cumplir, ¿no? Que estarían por encima de los 10 años para conseguirlos a la velocidad actual y los que tenemos grados de cumplimiento medios, ¿no? Pues superiores al 50, pero inferiores al 70, ¿no? Y son objetivos que implican claramente a la sociedad, ¿no? Pues el porcentaje de cobertura de la población que tiene skills básicos digitales, y eso es muy difícil hacerlo subir porque toca a la educación, el uso de tecnologías digitales en pymes, en negocios medianos, que también tiene un impacto enorme en la productividad, pero de nuevo requiere actuar sobre un tejido que es muy, muy difícil de activar, o la creación, ¿no?, de estos especialistas en ICT que acaban llamando, digamos que a la vocación, ¿no?, a la vocación universitaria, ¿no?, de amplias capas de la sociedad, ¿no? Es decir, son objetivos realmente difíciles de cumplir y para los que la Unión Europea pronostica un escenario de incertidumbre elevada, ¿no?, para su consecución, ¿no? Así que, bueno, tenemos que estar atentos, ¿no? De hecho, este informe, y yo creo que es una herramienta muy valiosa, nos da herramientas, ¿no?, pues para ver cómo de lejos y cómo debemos actuar y cuánto debemos preocuparnos, ¿no?, pues para cada uno de estos objetivos, ¿no? Hay un tipo de gráficas que viene recopilada, ¿no?, en un anexo, en un informe especial, que es lo que ellos llaman informe de trayectorias, ¿no? Y en él se compara la evolución del KPI histórica con una evolución proyectada si siguiéramos con la tónica actual, y eso básicamente es proyectar una recta cuando digamos que la historia nos ha marcado una recta, o proyectar una curva en S, ¿no?, cuando, bueno, parece que, que la, que la historia, ¿no?, pues tendría ese tipo de curva, ¿no?, que empieza flojito, acelera y luego tiende a saturarse, ¿no? Y para cada uno de esos KPIs propone una nueva curva, una nueva trayectoria, ¿no?, que es la que garantizaría de una manera más o menos realista el cumplimiento del objetivo, que suele ser o bien una recta de pendiente mayor de la que tenemos actualmente, o bien una S, pues si queréis, más vertical, ¿no?, que tiene mayor crecimiento, ¿no? Y como aquí, pues de lo que hablamos es de infraestructura, ¿no?, pues quería mirar con vosotros el caso concreto, ¿no?, de la cobertura FTTH, cuyo objetivo es 100% al final de la década, y 100% es mucho, porque cada hogar, cada casa de la Unión Europea debería tener una conexión FTTH capaz de al menos un giga, y que el propio, digamos que la curva actual, la trayectoria actual para la Unión Europea, ¿no?, pues pronostica un valor cercano al 90% allá al 2030, es decir, tendríamos un gap de 10 puntos porcentuales, ¿no?, que es básicamente el mismo gap que tenemos pues ahora, ¿no?, a cierre del 23, ¿no?, de la trayectoria actual frente a la trayectoria que, bueno, según este informe, ¿no?, garantizaría, ¿no?, pues la consecución de esos objetivos, ¿no? Y de hecho, si mirásemos la gráfica, veríamos que se trata de una nueva S, pues como os decía, muy vertical, ¿no? Y aquí precisamente es un desafío. Aun siendo este uno de los objetivos fáciles, conseguir cambiar una curva de una infraestructura que se mueve casi de manera tectónica, ¿sabes?, en una región tan grande como la Unión Europea, ¿no?, pues es un desafío, es un desafío. Y yo creo
que ese desafío es importante, muy importante, pues para la industria española, ¿no? Que España, como vamos a ver inmediatamente, pues continúa siendo el líder, ¿no? En este tipo de despliegue, de este tipo de tecnología, y ha sido capaz de superar de largo, ¿no? Pues los ratios, ¿no? Que se están poniendo aquí como ratios ambiciosos, ¿no? Entonces, quiero dejaros esta idea también encima de la mesa, ¿no? Digamos que eso que nos falta por hacer en la Unión a nivel de FTTH, de lo mucho que se ha hecho, pues todavía nos falta mucho pues, para conseguir ese objetivo del 100%. Creo que es una oportunidad, ¿no? Pues para la industria española, ¿no? De hecho, ahora si os parece, vamos a revisar el viejo DESI que tanto nos gustaba, ¿no? Que nos permitía comparar países con unos países con otros y tratar de llegar a conclusiones. Nos vamos a repetir este juego sin olvidar que efectivamente esto no es una carrera, que no vale de nada que nosotros consigamos los objetivos si los demás se retrasan. Es decir, si esto es lo que nosotros entendemos, no vale de nada que Francia y España, por ejemplo, consigan todos los objetivos y Alemania no lo haga. Más bien habría que cambiar algo porque estamos irremediablemente unidos, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que asociarlo también al propio concepto de competencia con los pares, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que jugar un juego que nunca ha sido fácil, ¿no? Y que en los próximos años, pues no se va a poner más sencillo, ¿no? De hecho, miremos ahora, si os parece, ¿no? Lo que es la cobertura FTTH, FTTP, como se llama digamos que es la jerga del DESI, que siguen confirmando, ¿no? Pues el liderazgo el liderazgo de España, ¿no? Está en valores de alrededor del 95%, pues 14 puntos porcentuales por encima de Francia, ¿no? Que es el siguiente país de Euro 4, ¿no? En este valor. Por simplicidad, vamos solo a compararnos esta tarde, ¿no? En este episodio, ¿no? Con los países de Euro 4 y con las medias de la Unión. Por supuesto, podéis revisar vosotros mismos estos datos que además se obtienen de una herramienta online que está muy bien y que es muy fácil de manejar, ¿no? Y que es de la que yo he sacado estos gráficos, ¿no? Así que, como decía, España sigue siendo un líder destacadísimo, superando incluso a Francia, aunque no hay que perder de vista que como Francia es un país más grande y con más hogares y más personas, en números brutos, es decir, el número de hogares conectados o el número de hogares pasados, pues Francia es en este momento el auténtico campeón del FTTH en, en Europa, ¿no? No olvidemos eso porque puede ser también relevante. Y luego las trayectorias, es decir, cómo ha ido evolucionando esto en Italia, que es una curva en S que ya parece empezar a saturarse, estando todavía muy por debajo, ¿no? Del valor medio de la Unión. Y sobre todo el caso de Alemania, que ocupa una posición lejanísima, con valores que difícilmente superan el 20%, ¿no? Pues es algo que, como digo, tenemos que entender y muy probablemente tengamos que solucionar, ¿no? Asociado a la penetración de fibra, como os decía, pues viene la historia de la velocidad, es decir, España también es el líder destacadísimo, ¿no? Con un valor del 87% en el porcentaje de hogares que tienen conexiones de 100 o más megabits por segundo, ¿no? Que digamos la oferta de entrada más habitual, ¿no? En el mundo de la fibra aquí en España. Probablemente existan ofertas con velocidades menores, pero al menos en números brutos no sean muy relativas, ¿no? Como decía, el 87% de los hogares de España disponen de ese tipo de servicio frente al 60% de los de Italia, que Italia aquí ocupa dentro de este grupo de Euro 4 pues la segunda posición, unido muy probablemente no a la tecnología FTTH, sino a, digamos que la floreciente allí, el Five Wireless Access, ¿no? Que en ciertas condiciones, ¿no? Pues se puede mover en esos valores. En cualquier caso, es un valor muy cercano a Francia y ambos están por encima del de la media de la Unión. No es el caso, evidentemente, de Alemania, que vuelve a cerrar esta clasificación, ¿no? Es decir, hay poca fibra, hay poca velocidad, ¿no? En general, hay poca velocidad de acceso a Internet en el país y en el caso de Alemania, pues es muy marcado, ¿no? Es algo que tenemos que mirar. Y aquí hay una historia también bastante interesante que
compartir con vosotros, que es, bueno, bien, 100 megas está bien, pero es una historia que ya pasamos. Bueno, pues no exactamente. Si miramos el porcentaje de conexiones que superan el gigabit, igualan o superan el gigabit, aquí encontramos que el líder en Euro 4 y en la Unión es Francia con un 52%, es decir, más de la mitad de las conexiones que hay en Francia superan, al menos nominalmente, el gigabit, ¿no? Eh, y España está muy lejos, ¿no? España, ese valor ronda el 20%, que está ligeramente por encima de la media de la Unión y es muy parecido, ¿no? al de Italia. En este caso, evidentemente, apoyado en fibra, ¿no? Y de nuevo, a una enorme distancia, pues con valores que no llegan ni al 10%, pues nos encontramos con Alemania. Aquí hay una reflexión, como decía, Francia es un país muy grande, con muchos hogares. De esos, tiene un porcentaje de conexión muy alto y de esas conexiones, más de la mitad son conexiones de 1 giga o más. Y eso, de alguna forma, está creando ahí una bolsa enorme de hogares conectados a muy alta velocidad, velocidades mucho más altas, ¿no? Que los de el resto de la Unión Europea, ¿no? Que eso es algo que también tenemos que ir observando conforme pasa el tiempo, ¿no? Esto no es ninguna novedad, viene pasando pues en los últimos años. De hecho, si tuviera que compartir una inquietud con vosotros, es la forma de la curva que tiene España, ¿no? Podríamos pensar al principio que esta era una cuestión de underreporting, digamos que alguien había decidido que las conexiones pues, de 1 giga teórico, pues no, digamos que no acreditaban con conexiones de más de 1 giga para contar aquí. Sin embargo, pues ya en el año anterior dimos un salto muy importante, pero si miramos la curva, el salto que hemos dado este año pues no es muy relevante. Es decir, la curva está como buscando la saturación, que es algo que nos preocupa. No es como si el mercado no quisiera, el mercado español no quisiera dar ese salto al giga. Yo creo que daremos más vueltas a esto cuando se publique, como os decía, el informe anual de la CNMC, que incluye, y creo que es la única fuente que lo hace, incluye, de hecho, será esta misma fuente, pues actualizada en realidad, ¿no? Incluye, como decía, la velocidad contratada por paquete, ¿no? Y veremos en qué valores nos encontramos, ¿no? Así que quedaros con esta idea. España es líder en cobertura y en fibra, pero no es líder en velocidad de conexión de esa fibra. Ese papel le corresponde a Francia. Y ahora miremos, si os parece, el, el, el otro reverso, ¿no? La otra tecnología, la otra infraestructura digital básica, ¿no? En la que parece que se centra la década digital, ¿no? Los objetivos de lo digital, que es el 5G. Y en el 5G uno diría que está al revés, es como si se hubieran invertido las prioridades, ¿no? Los países que por algún motivo no destacan en, en fibra, pues han tratado de hacerlo en 5G, ¿no? Y de hecho, pues aquí tenemos a Alemania y a Italia con coberturas de 5G del 99% de los hogares, es decir, coberturas prácticamente totales, ¿no? A su lado, Francia y España declaran valores que podríamos llamar modestos, aunque son evidentemente altísimos también, y están algo por encima de la media de la Unión, del 93, del 93%, ¿no? Estos valores de cobertura han subido muy rápidamente, ¿no? Pues la curva de Italia es prácticamente de cero a nada, de cero a todo en un año. A España le ha costado más, ¿no? Pero de alguna forma pues ha conseguido converger en valores, como decía, pues muy próximos a sus pares, aunque evidentemente lejanos todavía de ese 99%, ¿no? Que declara Alemania, ¿no? Pero como todo en el 5G, nada es tan claro como parece, ¿no? Porque se reporta también yo diría que es primera vez, tal vez sea la segunda, la cobertura en la banda prioritaria de 5G, la banda media de 3500, la banda N78, ¿no? Y aquí Italia es un líder destacadísimo, ¿no? Con un 88% de cobertura en hogares, es decir, prácticamente toda la cobertura que se despliega en Italia de 5G se hace en esta banda, ¿no? Y esto encaja bastante bien, ¿no? También con
situación del Fight Wireless Access en Italia. Francia está en un 65% y España, tras acelerar marcadamente, ¿no? Pues más que sus pares, está en un 58%. Y aquí volvemos a encontrar a Alemania, ¿no? Cerrando el ranking y con un valor pues por debajo, ¿no? Del pues inferior al 50%, ¿no? Un valor por debajo de la media de la Unión, ¿no? Es como si el objetivo estratégico de Alemania fuera tener cobertura, de alguna forma se hubiera conseguido, pero no hubiera mecanismos de mercado, ¿no? Que le den sentido a esa cobertura o que le den sentido, ¿no? Pues a una cobertura más avanzada, de enorme, mayor capacidad, ¿no? Como es la cobertura en N78 entre 1500, ¿no? Todas estas cifras, todos estos valores de cobertura, ¿no? Eh, eh, pues son demasiado divergentes, ¿no? De hecho, por primera vez se reporta también el número de SIMs habilitadas para 5G, que uno podría leerlo como el número de clientes 5G, pero vistos los valores, pues probablemente tengamos que coger esto, pues entre comillas o con pinzas, y ahí encontramos que España es el líder del grupo Euro 4, con un 40% de penetración de SIMs 5G sobre la población, a una distancia bastante grande, ¿no? De los países de Euro 4, ¿no? Pues el siguiente es Italia, que ronda el 20%, ¿no? Y de hecho la media de la Unión pues está en el 25%. Pero es que si, por curiosidad, ¿no? Miramos en todos los países de Europa, vemos que esa estadística la lideran Chipre, Luxemburgo, Países Bajos y Dinamarca, que están en valores, bueno, o muy superiores al 100%. Es decir, es como si todas las SIMs se contaran como SIMs de 5G o prácticamente del 100%, ¿no? Como en el caso de Dinamarca, que vendría a ser pues un caso muy similar, ¿no? Todos estos datos de cobertura enorme, ¿no? Incluso en N78, ¿no? Y de gran cantidad de usuarios que pueden usar la red 5G porque tienen una SIM que le permite hacerlo, no se llevan bien con los valores, con la experiencia personal que podemos tener los usuarios de las redes móviles aquí, al menos en España, y con los datos de tráfico que se están reportando, ¿no? El último cierre trimestral de la CNMC con datos del cuarto Q del año 23, que deberían ser pues contemporáneos de esto, más o menos, ¿no? Pues apuntan que aunque un 8% del tráfico móvil es tráfico 5G, no es todavía relevante, ¿no? No encaja de ninguna manera, ¿no? Con lo que está pasando aquí, ¿no? De hecho, uno tiene la sensación cuando mira estas estadísticas de que estamos tratando de coger un fenómeno que no acabamos de entender, ¿no? Y estamos probablemente midiendo las cosas que no son o como no son, ¿no? Bueno, pues es algo que también tenemos que trabajar, ¿no? Y sobre la que tendremos que elaborar, ¿no? Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Solo quería dejar 4 ideas sobre la mesa, yo creo que son importantes y al menos os harán tener curiosidad, ¿no? Y ir a la fuente original, ¿no? Y tratar de leer este informe, que ya os digo que es un conjunto completo de información, ¿no? Y que, bueno, requiere sentarse un buen rato, ¿no? Pues para tratar de entenderlo. Aunque ya os digo, debéis leeros el informe relativo a España, ¿no? Que es la clave, bueno, pues para entender cómo está España, ¿no? La Unión Europea es consciente, y así lo dicen las notas tanto de Vestager, en lo que probablemente sea su despedida, como de Bretón, de que hay un desafío enorme, ¿no? Pues para cumplir esos objetivos, ¿no? de la década digital. No tanto asociados a la infraestructura, como os decía, sino a la componente más social, ¿no? de estos objetivos, ¿no? Bueno, como os decía, si queremos tener especialistas en ICT, necesitamos que la gente vaya, escoja oficios, tenga formación profesional o vaya a la universidad, ¿no? Pues en campos relacionados con STEM y con ICT. Y sin embargo, sabemos que en toda Europa, pues es muy difícil conseguir que aumenten. De hecho, están retrocediendo, ¿no? Pues
el número de personas, ¿no? que se matriculan en este tipo de carreras, ¿no? Pues es este tipo de desafíos, ¿no? al que nos estamos enfrentando, no solo a invertir en infraestructura, lo cual no es poco, ¿no? Porque ese componente de infraestructura, que ya os digo, bueno, puede parecer controlado, puede parecer factible, tiene implícitamente, ¿no? Pues grandes desafíos, ¿no? Que en la práctica suponen acelerar el ritmo de los principales componentes, fundamentalmente la fibra y el 5G, de manera muy marcada, si queremos conseguir esos objetivos que siempre se supo que eran ambiciosos, ¿no? Entonces, la parte positiva es que en eso España tiene un clarísimo liderazgo que tenemos que hacer valer, tanto a nivel local pues como a nivel internacional, ¿no? Y eso es algo que como industria pues tenemos que construir y seguir trabajando, ¿no? Luego, mirando, si queréis, desde un poco más lejos, ¿no? ¿Qué es todo esto de la década digital? Bueno, pues tenemos que plantearnos para qué sirve y qué queremos conseguir realmente y cuáles son los objetivos que queremos obtener, ¿no? Hay objetivos en los que claramente, estoy buscando la palabra en español, hemos exagerado, ¿no? Pues al fijar el número de nodos Edge, bueno, pues parece que es una cosa que en este momento pues no tiene ningún sentido. Y probablemente, como os decía, no estemos entendiendo bien eh, pues cómo está funcionando esto del 5G, ¿no? Insisto, es muy probable que los objetivos de esa infraestructura lo logremos y que estemos muy cerca de conseguir el resto, ¿no? Tal vez tengamos problemas para que Alemania los consiga y esto, insisto, tiene un impacto muy grave, ¿no? Si estamos entendiendo bien esto, ¿no? Pues en el resto de las sociedades, en el resto de las economías de Europa, ¿no? Pero en el caso concreto del 5G, es perfectamente posible, insisto, que consigamos esos objetivos y, sin embargo, no hayamos conseguido liderar la industria 5G pues, a nivel global. Y esto, insisto, está pasando ahora en Estados Unidos claramente, en China y en la India, y la Unión Europea, pues, bueno, desde luego sigue sin liderar, ¿no? Pero es que además podemos conseguir estos objetivos. Podemos hacerlo incluso pues, con fondos públicos, como estamos viendo, y no habremos resuelto, ¿no? Ese malestar telco, esa maladí, esa enfermedad, ¿no? Que de alguna forma pues, atenaza al sector, ¿no? Y está también de alguna forma, ¿no? Constriñendo, ¿no? Pues la consecución de todos estos objetivos, ¿no? De la década digital. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos.